está aquí abajo y es básicamente un circuito de refrigeración que puede estar hecho de R22, de R124A, puede estar de HCB, no sé más, que son los nuevos refrigerantes ecológicos y funcionan como un refrigerador. Este circuito, esta parte del circuito funciona exactamente igual que un refrigerador. La intención de esto es enfriar el aire que está pasando en este punto. Ahora les decía que el sistema de refrigeración se tiene que hacer cargo, depende de cómo se emplee, del 100% del agua o del 15%. Depende solo de cómo se emplee. Inicialmente, o cómo esta cuestión opera, ingresa el aire en el sentido del flujo está por el lado de abajo. El sentido del flujo es el aire ingresa, ¿okay? Y pasa por un intercambiador de calor que intercambia temperatura con el aire que está saliendo. ¿Okay? El aire, a mí no me interesa tenerlo frío. No es, lo que estoy buscando en este caso no es enfriar el aire para utilizarlo frío, sino que es enfriar el aire para extraer la humedad y luego levantar la temperatura y usar la temperatura ambiente. No me importa en estricto rigor la temperatura a la cual lo voy a utilizar. Pero en ese intercambiador se está mezclando el aire de salida, que está a baja temperatura, con el aire de entrada que se asume que viene a alta temperatura. Esas dos cuestiones se enfrían y ya se le da un pre-enfriamiento al aire en la entrada, antes de comenzar de que el sistema comience a operar, propiamente tal. ¿Entienden cómo funcionan los circuitos de refrigeración, cierto? ¿Cómo funcionan los circuitos de refrigeración? Es el lugar donde el refrigerante necesita absorber calor y lo va a absorber del elemento que tenga más cercano, y en este caso el aire. Los tipos de intercambiadores de calor van a depender de varios factores en realidad, son distintas formas como se hace. En algunos casos son varias láminas de aluminio y entre medio pasan los tubos, y a través del aluminio se hace la transferencia de calor. Hay algunos donde el refrigerante pasa por un serpentín por dentro y por fuera pasa el aire, bañando completo el refrigerante. Idealmente, el intercambiador de calor debe tener aletas de ventilación, aletas de disipación de temperatura. Eso es una buena manera de disipar. Una vez que extraemos calor, aquí no está representada la válvula de expansión, pero debería estar por aquí la válvula de expansión. En ese punto no va a la válvula de expansión. Antes de entrar en el evaporador, el aire va a circular, el refrigerante va a ese sentido, entonces ahí debe expandirse y enfriar el aire. La idea de esto es conseguir temperaturas de menos 17, pero ojo, menos 17 presurizados, que es lo mismo que decir menos 10 o menos 5 a presión atmosférica. Ahí hay una distancia en temperatura. 10 grados bajo cero a 6 bares de presión significa más o menos como 10 grados a presión atmosférica. ¿Ya? Porque ¿vieron el diagrama de presión y entalpía? Si aumenta la presión, aumenta la temperatura. Si disminuye la presión, disminuye la temperatura. Entonces, en este caso estamos, al aumentar la presión, hacemos el manejo de temperatura, por lo tanto, si nosotros estamos refrigerante, logra enfriar a 5 grados reales, el refrigerante está como el aire está como si la presión atmosférica estuviera a menos 17, menos 17 grados Celsius. Eso significa que una vez pasando por aquí el aire, al enfriarse y obviamente al expulsar agua, ese es el requisito fundamental. Cuando el aire vuelva a entrar a la red y ya lo comencemos a utilizar, ese aire va a ser capaz de producir humedad solamente si se enfría por debajo de los 5 grados bajo cero en ambiente presurizado, o si yo lo expando hacia la atmósfera, va a mantenerse seco hasta los menos 17 grados. ¿Okay? El aire que estamos usando acá se va a mantener seco hasta más o menos los 25 grados bajo cero presurizado y más o menos los 40 grados bajo cero presión atmosférica. Y hay combinaciones de este tipo de secadores donde uno puede llegar a 70 grados bajo cero.
puntos de rocío mucho más bajos que el secador por refrigeración, pero también es un poco más peligroso porque si la sílica se impregna con aceite, deja de ejercer su sentido de secado. Entonces el aire pasa con humedad y sigue con la humedad del árbol. Entonces la posibilidad de cometer errores con este aire es muy alta. O sea, para colocar este secador por absorción, necesariamente en la entrada de aire debo colocar filtros de polvo, debo colocar filtros de aceite, pero así, obligatorios. En este caso, solo basta con que coloque filtros por polvo, ya es suficiente, aunque si se mete aceite voy a bajar la eficiencia del intercambiador, pero la mayoría del aire que pasa por ahí va a secarse. Eso tengo que tenerlo súper claro, si se va a producir secado. Obviamente, si este motor no funciona, no hay circuito de refrigeración y el aire simplemente pasa sin enfriarse, por lo tanto sin extraer humedad. Este de aquí, el mantenimiento que hay que hacer a este intercambiador es cada cierto tiempo sacarle el polvo. Si, ¿saben qué función está cumpliendo este refrigerador? O sea, este motor con ventilador en este intercambiador de calor. Hay un procedimiento termodinámico bien preciso que se está haciendo. ¿Bajarlo mal? Sí, pero ¿cómo se llama el fenómeno ese? Subenfriar el líquido para eficientar aún más el paso el cambio de fase de gas, de líquido a gas. Si esto lo subenfrío, es muy probable que sea mucho más eficiente el intercambio de calor allá arriba. ¿Se entraría más frío al compresor? ¿Ah? ¿Entraría más frío al compresor? No, el sentido va allá. Sí. Entraría más frío al evaporador. Va en ese sentido. Entonces, si no frío ahí, no le da la temperatura del refrigerante aquí está más o menos 40 grados sobre cero. Está caliente, está frío. El calor lo enfrío un poco más, entonces entra mayor cantidad de agua. Si entra mayor cantidad de refrigerante en estado líquido. Si entra mayor cantidad de refrigerante en estado líquido, a la salida voy a haber extraído mayor cantidad de contenido de calor del aire. Y eso es lo que se busca. Eso también se lo explico, ¿cierto? Sí, la distribución. Esa primera distribución tiene el error de que tiene también un punto ciego. Todas las líneas de la distribución de aire deberían ser en loop siempre. Y de hecho, igual tiene una pequeña limitante. Tenemos el compresor o los compresores, el estanque, y desde ahí hacia un puro punto. Así como desde una esquina hacia toda la otra esquina. No hay ninguna dificultad en colocar la sala de compresores al medio de la sala, para que el aire recorra una distancia equidistante con todos los puntos más lejanos de la planta. Es totalmente posible dejar el compresor en el medio, el estanque al medio y el secador por refrigeración al medio. Y de ahí distribuir alrededor de toda la planta y ojalá también estén todos los sistemas de distribución en la parte central de la planta. Así vamos a tener menores caídas de presión. Mientras mayor caída de presión tengamos, va a significar que vamos a ahorrar plata en la producción del aire. Eso es básicamente lo que se busca. Todos estos tubitos que están aquí horizontales deben tener una pendiente de más o menos un 1%, de ahí para arriba, entre un 1 y un 3%. La idea es que si el compresor absorbió aire húmedo, el estanque no fue capaz de sacarlo, el refrigerador o el secador por refrigeración tampoco fue capaz de expulsar esa humedad del aire, lo que debería suceder es que si se condensa en algún punto de la red, precipite hacia estos puntos donde vamos a tener caídas de agua. Si el aire va en ese sentido, la pendiente va hacia arriba. Siempre son a contradirección del flujo del aire. Si el aire va allá, la gota de aire viene en sentido contrario.
En estos circuitos que son cerrados, obviamente es un poco más difícil de determinar el sentido correcto en el que va el aire. Cuesta un poco más. Pero si pensamos que si ahí está la entrada del aire, probablemente el aire se va a dirigir para allá, para acá, para allá, para acá y para acá. Aunque no sea en así. En algunos casos, por ejemplo, en esa bajada podemos tener aire por los dos lados. No nos va a importar mucho mientras tengamos una correcta pendiente. Todas las salidas de aire son por la parte superior por el mismo fenómeno. Si se junta agua en la parte inferior, en la canoa de la tubería, la idea es que nosotros saquemos el aire siempre seco, incluso, así como ya siendo más hinchapelota por la cuestión del agua. En Chile esta cuestión la he visto muy pocas veces, pero las plantas industriales gringas, europeas, las plantas que están bien desarrolladas, son todas igual, todos lo hacen bien. Tienen el tubo de aire, por el lado de arriba el cuello cisne. Después tienen aquí abajo de la bajada de máquina, tienen una curva automática por flotación. Un metro antes de esa curva automática, una salida por un FRL, normalmente una válvula de paso, un FRL, la parte del lubricador de eso no se llama nada, pero siempre lo agrega. Y esa es la salida de la máquina. Entonces, si aquí se junta agua, no la capturo. Si en este camino se junta agua, tampoco la tomo porque pasa de largo, por energía cinética. Como va a tomar una velocidad y la gravedad la va a empujar hacia abajo, entonces vamos a obtener solamente agua. Incluso, vamos a obtener solamente aire, perdón. Incluso, este filtro también tiene una curva automática. Porque de verdad, en las plantas que están donde hay humedad, el consumo, la necesidad de eliminar el agua es realmente prioritaria, es tremendamente fundamental. Yo no sé si aquí en las plantas los componentes neumáticos los recargan, pero si uno tiene un aire de buena calidad, es imposible que los componentes fallen. A no ser que ya lo agarren con el fierrazo, que estén mal calculados, que el dimensionamiento de la máquina no sea el correcto, que no estén las amortiguaciones correctas. O sea, hay una serie de fenómenos que podrían dañar también los equipos, pero si los equipos están correctamente dimensionados, están correctamente amortiguados, se desplazan a la velocidad correcta, los equipos deberían, por ejemplo, los equipos de SMC se supone que tienen una garantía de 50 kilómetros. Eso significa 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, un metro. Es decir, hasta llegar a los 50 kilómetros, de ahí para adelante, el cilindro ya debería comenzar a fallar. Y eso se calcula, ¿no? Es bastante sencillo. Dividir la cantidad de kilómetros en metros, o sea, convertir la unidad, los 50 kilómetros en metros, y convertir los movimientos de forma tal que llegue a la característica de un metro. Se divide en cuánto espacio hay, como encontrar, no sé, 60.000, 70.000, 100.000, dependiendo de las características de los sellos, ciclos de operación. La válvula neumática, hay empresas que han certificado sus válvulas por 4 millones de ciclos. 4 millones de ciclos. Suena fácil decirlo, se escucha bastante rápido. Pero 4 millones de ciclos con una planta industrial podrían ser 12 años de válvula funcionando, dependiendo obviamente del ciclaje de la válvula. Una oportunidad nos pasó que la válvula se demoró como 3 meses en fallar. Y era claro, porque cumplieron 4 millones de ciclos en 4 meses. Así de simple, estaba como bastante cuadradita la fecha. La cantidad de producción dependía de esa válvula y esa válvula ya pasaba, una vienesa pasaba por delante de esa válvula. Y claro, para terminar, cada 4 meses esa planta producía 4 millones de vienesas. Entonces, por cada vienesa que salió, un pulso. Entonces, cuadrada, así bastante arcaico. Ahora, purgas automáticas. Pero esto que se llama drenaje. El nombre correcto es drenaje. La más convencional, la más antigua, la más viejita, la que funciona mejor y la más eficiente de todas, es la purga por flotador. Se junta una cierta cantidad de agua, se desplaza ese flotador, se abre el spool y expulsa el agua. Se queda abierto una pequeña cantidad de segundos por delante de la bajada total de agua. Después se cierra por la misma presión y se queda sellada, cerrada. Existen posibilidades que estas queden abiertas
por la contaminación que pueden tener, porque se puede juntar lodo en la parte inferior, como están en la peor condición, se les puede juntar lodo. Pero si quieren un poquito abierta, todos los componentes neumáticos se deberían montar con una válvula de pasa, con una válvula de bola. Se cierra la válvula de bola, se saca la purga, se lava con detergente, se vuelve a cerrar, se enchufa, se abre la válvula y debería seguir funcionando como si nada. Desde el punto de vista del mantenimiento, yo creo que por eso que esta cuestión es hermano por el ingeniero, es muy simple. Es tan simple que a la gente se le pasa de pajarón. Toda buena purga debe tener un activador manual. Toda buena purga debe tener un activador manual. Porque si el jefe de mantenimiento tiene que tener una característica que es bien importante, que normalmente los jefes de mantenimiento no la usan. Los jefes de mantenimiento deben ser extremadamente observadores. Pero si tener la planta en su cabeza día a día, entonces ser capaces de darse cuenta cuando hay un cambio de un día a otro. Obviamente los jefes de mantenimiento tienen una alarma en el trasero. Cada que se sientan, cada alguna cosa en alguna parte. Entonces siempre están ocupados por algo, en alguna cuestión que siempre es una emergencia, nunca es un trabajo planificado. Obviamente uno tiene que tener gente capacitada para uno distribuir el trabajo y uno básicamente encargarse de verificar que los mantenimientos estén haciendo los parámetros que exige la planta, a la velocidad correcta, con los recortes correctos, etc. Y dentro de las observaciones que el jefe de planta o el jefe de mantenimiento debe tener, es que si ve una purga y abajo de la purga no se junta un poquito de agua, no hay un chorrito chiquitito de agua, como que no ha limpiado, como que no ha purgado, cada cierto rato debería ir y activar el operador manual. No cuesta nada, es como agacharse, activarlo, sale agua, sale mucha agua, esta purga está mala, hay que reparar el sistema completo. Sale solamente aire, la purga está funcionando perfectamente y no se ha abierto porque no ha llegado agua, que eso es la mejor condición. El problema es ese, cuando hay contaminación. Uno tiene que hacerlo. Como parte de la tarea, como ya le vamos a indicar a Juanito Pérez, que dentro de su rutina de mantenimiento en la mañana recorra todas las purgas automáticas y las activa manualmente, una vez a la semana. Y el tipo tiene que reportar qué es lo que vio. Salió solamente aire, salió aire y un poco de humedad, no salió aire. Voy a hacer una condición. Si no sale aire y el sistema está conectado es porque el spool está pegado, entonces cuando se activa la válvula manual, no se abre la válvula automática interna. Entonces también es un defecto, que es muy poco probable que suceda. Esta purga, ventaja fundamental, es que abre solamente cuando hay agua. Cuando no hay agua, no se van a abrir. Defecto es que se pueden quedar abiertas por contaminación, pueden abrirse por contaminación. Estas, que son purga motorizada, básicamente que hay un motorcito de 50 a 60 Hz, que está moviendo una leva, en realidad está moviendo como una piedra. Se mueve esa piedra y cada cierto rato toca ese punto y ese intercambio de mecánico abre la purga de la válvula. Y la válvula siempre va a estar entregando, va a estar así, cada cierto rato, sin parar. El problema es que haya humedad o no haya humedad, siempre vamos a estar perdiendo un poquitito de aire. Siempre. Si se está empleando una energía, yo no recomendaría el 100% de uso de este tipo de válvulas, a no ser que tengamos mucha humedad. Si hay mucha humedad, perfecto, ocupémosla porque va a ser la solución para que esté siempre drenando el agua, para que nunca se acomode ninguna válvula. Pero si funciona y no se junta humedad, abajo de la válvula no bota agua, saquémosla, reemplacémosla por una purga de flotador y esa coloquémosla en un lugar donde probablemente haya mayor cantidad de problemas. Estas purgas no son tan baratas, son relativamente picaronas. O sea, esta puede costar 60 lucas, esta puede costar 90, son más caras. También tiene un operador manual aquí. Si presiono ese botoncito, desplazo el mecanismo de la palanca y también empujo la válvula, también podría comprobar
que la válvula se está abriendo, no se está viendo que tiene aire, que tiene humedad. Mire comprobado. No las tengo acá, pero también existe una electrola que son electrónicas, que básicamente uno setea el tiempo de apertura y el tiempo de la válvula cerrada. Es por tiempo, no ¿Son temporizados? Solo por temporización. Pero si le manda un pulso, de hecho, se coloca en ese tipo de mecanismo, se conecta en la válvula, en el solenoide de la bobina. Y ahí se perillan a la distancia que uno quiere hacerlo, se coloca el conector DIN y quedan funcionando. Deben quedar energizadas y automáticamente se encargan de abrir y cerrar la válvula de forma sin necesidad de una operación. Incluso también tienen un operador manual a poder reforzar la manilla. sería más efectivo, creo yo, no sé, nivel de humedad, Es un poco más efectivo con nivel de humedad, pero esas por tiempo las puedes ajustar. Estas normalmente tienen una cantidad de tiempo predefinido. dependería del de la línea, ¿Cómo? que dependería del uso que tenga la línea, de las condiciones. Más del uso de la línea depende de la cantidad de agua que tengamos en la red. Eso es lo importante. O sea, puede que hubo muy poco de aire, pero si tenemos agua, hay que sacarle. Si, por ejemplo, si pintamos, si se produce pintura, y la pintura es que la vamos de todas. Si queda una burbuja de agua dentro de la gota de pintura, o sea, dentro de la pintura en algunos casos tiene la posibilidad de envolver la burbuja de agua. Entonces, claro, yo estoy pintando re bien, no me di cuenta que pasó una burbuja de agua desde un punto a otro, y la pintura, por ejemplo, de un auto, se afecta súper rápido. El agua dentro de la superficie, cuando se congele, se va a inflar y va a romper la pintura. Si estoy pintando en la casa, a lo mejor no tiene mucho defecto. Pero en el estricto rigor también deberíamos estar sacándole la cantidad de agua al aire para pintar cualquier tipo de pintura. Cualquier tipo de cosa, no necesariamente solo para automatización, sino para cualquier uso de aire industrial. Esos son básicamente los conectores que no están relevantes que lo vean manual. Filtro estándar con purga manual, que es la que está al lado de acá. Filtro estándar con purga automática, que está al lado de acá. Automática con flotación y también con una activación manual. Tienen normalmente las dos cosas. El filtro está compuesto en la parte superior, en la parte alta, en una cosa que se llama deflector, que es donde se monta el elemento filtrante, que es la cosa que está aquí arriba, que está entre esa línea que está ahí, esa línea de ahí. Está una vez nominada acá. Ese es el elemento filtrante. Y ese elemento filtrante se puede cambiar cada cierto tiempo. En realidad, se debe cambiar cada cierto tiempo. No es que se pueda, es que se debe hacer. En algunos casos dicen que cuando la medida de presión entre entrada y salida supere los 0,5 bares. Eso debería ser un indicador eficiente para determinar este filtro que vamos a cambiar. Pero si han pasado 2 años y el elemento filtrante no consigue llegar a ese diferencial de presión, igual es mejor cambiar el elemento filtrante. El elemento filtrante debe costar 20 lucas, más la cuenta. Depende del tamaño que use. ¿Por qué en las líneas se puede generar como aceite? Aceite, mire el compresor. No se genera en la línea. En ese caso, entonces, esos filtros no sirven. No. Pero el filtro estándar se puede colocar con aceite y con no, pero no colocaría nunca directamente el filtro, por ejemplo, micrónico o submicrónico, directamente con el aceite y sin extraerle antes agua y partículas sólidas. Igual es necesario tener un orden. No es que vayan y coloquen solamente el filtro de aceite, porque si se entra un poco de agua al filtro de aceite, el filtro de aceite muere inmediatamente. Por eso hay que colocar un orden. Este filtro en la parte superior se entiende que son filtros estándar porque tienen una pieza en la parte superior que se llaman deflectores, que son básicamente unas aletas que están inclinadas. Entonces, cuando el aire la atraviesa, tiende a hacer un movimiento con fuerza centrífuga. Y cuando filtran ese tipo de filtro filtra de afuera hacia adentro, ¿ya? Para que ese fenómeno haga algo. La idea es generar una turbulencia, y esa turbulencia por energía cinética va a mandar las gotas de agua hacia la pared
Incluso la pared, la gota gruesa de aceite también van a ser enviadas hacia la misma pared. Y en la parte de abajo se llama el buffer, que elimina la turbulencia que cae en la parte superior y genera una contrapresión para que el filtro, para que el aire atraviese el filtro y simplemente se vaya. La gota que se pega aquí a la pared cae y se acumula en la parte inferior. No se ve arrastrado con la presión. Profe, eso sí, nosotros tenemos prueba automática ya de esta puesta de la pared. ¿Ya? Y las fallas que se quedaron, que se querían pegar, cerrar, el color se agarró, Sí. En realidad, al hacer entonces, hay que ir a revisar el compresor. El girador del aceite al compresor. Claro, y yo más que resolver directamente sobre la purga, resolvería sobre el estanque. En el estanque colocaría a la entrada por donde se va el aire hacia la red principal, se puede colocar un filtro micrónico en la parte superior, como un filtro de aire de auto. Entonces todo el aire que atraviesa ese filtro ya va a haber eliminado gran cantidad de aceite que se va a quedar dentro. Ahí se debería arreglar eso, no directamente en la pulpa. En los acumuladores de aire, por general siempre una entrada Inferior y una salida en la parte superior. es por lo mismo que queda el aire. El estricto rigor es porque en la parte superior deberíamos tener aire a mayor temperatura y en la parte inferior aire a menor temperatura. Está casi todo el aire a la misma temperatura. ¿Ya? Pero por teoría se asume que la parte superior deberíamos tener a mayor temperatura. Si el aire está a mayor temperatura, probablemente va a arrastrar menos cantidad de humedad dentro del estanque. No fuera del estanque, dentro del estanque. Y además, si se acumula agua, no voy a meter agua a la red. Es básicamente esa la decisión correcta. Sacar el aire por la parte superior para evitar al máximo que se metan partículas sólidas. Hay algunos estanques que se toman en serio esta cuestión. Por ejemplo, la entrada de aire del estanque que viene del compresor no sale así nomás, sino que sale con un cuello simple. Entonces el aire se empuja inmediatamente hacia la pared del estanque para que haga este fenómeno. Y al hacer ese fenómeno, vamos pegando las partículas sólidas, las partículas líquidas, ya sea de aceite o de agua, a la pared del estanque, la aplicamos en la parte inferior y la parte de arriba sacamos solamente aire. Eso sería teoría. Hay algunas personas que también le colocan unos deflectores en la parte interior que hacen el mismo fenómeno, que colocan unas paletitas dentro del estanque y se las sueltan dentro de la parte del estanque. Entonces, al entrar el aire en ese sentido, tener la paletita inclinada, el aire no se fuerza a ir hacia arriba, sino que se fuerza a ir hacia abajo. Y solamente compartimos por ello solamente presión aire que ya está mucho más liviano, por decirlo de alguna manera, con menos cantidad de aceite. Obviamente ese también es un arreglo medio artesanal, pero funciona bastante bien. Bien. Todos los filtros estándar filtran de adentro hacia afuera. Es una característica fundamental. Normalmente el elemento filtrante en los filtros estándar Chuches. Eléctrico del día mejor. Y por último, ya. El elemento filtrante normalmente es de bronce o de aluminio. Se llama aluminio o bronce sinterizado. ¿No se conoce eso? Ya se conoce por filtro covalescente. No, el filtro covalescente es otro filtro.